este país hay diferencias profundas que separan no solamente a la gente en razón de su ubicación social, sino de la actitud psicológica que tienen ante las cosas que pasan. Es muy diferente que tú te averigües la cifra que tiene un gran millonario en el Perú frente al exigua que tú ganas como sueldo, a que tú sepas que no tienes cómo sentir empatía con esa persona. ¿Qué tiene de relevante esto? Tiene que ver con la actitud que muchas veces ha ocurrido y se ha sucedido en las comunidades mineras que habitan los Andes del Perú. Yo he tenido la oportunidad de estar presente en los conflictos más grandes de los últimos 15 años, en Conga, en el sur del Perú, cuando hubo todos los sucesos alrededor de las minas que en esa zona pretendían extenderse. He visto de todo. He visto la sinrazón, he visto la violencia, he visto la influencia de caudillos, pero he visto también el problema principal, que es cómo a veces, hablando un mismo idioma, termina uno por no entenderse. Y ese es un poco el drama que está ocurriendo en muchas comunidades del Perú, donde hasta ahora todavía, si bien se avanza, no se logra consolidar un mensaje que permita que haya actitudes positivas por ambos lados que hagan que el Perú se desarrolle dentro de una visión unitaria. Sobre este tema y otros voy a hablar el día de hoy con el sociólogo Enrique Fernández Maldonado, con quien quiero compartir no solo sus experiencias, sino también hablar sobre algunos temas de fondo que tienen que ver con la realidad empresarial del Perú. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Mucho gusto, Julio, acompañarte en tu programa. No es una conversación académica, sino puede ser una conversación, no sé si hasta punto cierto, entre colegas, porque es un poco pretencioso, pero yo soy periodista, pero he estudiado sociología en la Católica y creo que parte de los problemas también tiene que ver con la interpretación de qué pasa en el Perú, ¿no? Pues si tú crees que el Perú es un país lleno de obreros, lleno de campesinos, y no te das cuenta que es un país lleno de informales, no entiendes por qué la minería informal y por qué es un caos cuando una empresa privada grande, transnacional, entra en una zona del Perú sin saber los códigos, las ideas que la gente tiene, ¿no? Bueno, es una problemática compleja, como bien has señalado, pero que no es solo del Perú, es del mundo entero. Sí. Nuestro planeta está avanzando aceleradamente hacia un nuevo contexto global en el que el impacto de las empresas tiene repercusiones en diversos ámbitos de la vida social. Es decir, no solo afecta a las comunidades que circundan a los asentamientos mineros o a las fábricas, sino también a los trabajadores, a los consumidores y a una serie de sectores de la sociedad que tienen expectativas sobre cómo se desempeñan las empresas y tienen demandas. Y es ahí donde se producen algunos cortocircuitos, esto que tú señalas de las dificultades para entendernos y podernos poner de acuerdo en objetivos que sean comunes y de mutuo beneficio para todos. Yo creo que ahí hay un desafío grande en nuestro país y en el mundo entero, pero, digamos, se está avanzando de a pocos. El problema es cuánto, ¿no? Porque uno siente que uno avanza si que estás en un proyecto determinado, bien llevado, va bien, ¿no? Pero yo he visto el fracaso de Conga. Y en Conga se invirtió muchísimo dinero. Yo he estado trabajando con un congresista de Cajamarca, en el Congreso de la República, cuando se produce Choropampa, que fue que cae mercurio, la mina no sabía qué hacer y muda a la gente. Mudar una población andina, sin hablar mucho con ellos, es un problema porque se generan problemas más graves. Es un gran ejemplo de cómo no hacerla. Luego intentan cortar la mitad del Cerro Quilich, que es para hacer una mina ahí también, para hacer explotación minera. Y resulta que ese cerro era la fuente de agua. Y encima había elementos religiosos, había un apo ahí, etcétera, que complicó todavía más la situación. Y luego, cuando se desarrolló el conflicto de Conga, ya la mina había desarrollado una red de influencia en los medios de la zona. Pero fracasaron determinadas cosas que eran claves. La relación con los evangélicos, que son 1.250 iglesias, de las cuales el 80% no dependen de Lima. Imagínate, ¿no? No tienen influencia, a ellos les puede publicar cualquier cosa un diario y no pasa nada porque los dirigentes son campesinos. Y luego otro sector, que eran los maestros, que allá eran aproximadamente unos 4.000 a 5.000 maestros, perdón, estoy hablando mal, eran 4.000 a 5.000 trabajadores de salud y eran más o menos 18.000 maestros, ¿ok? Que era un ejército de tierra y el Estado solo tenía ahí máximo, éramos 10 gatos, pues yo estaba entre ellos que era director general de gestión social en el Ministerio de Vivienda y éramos 10 gatos. Entonces tú te pones a pensar y ese conflicto era clave para el Perú. Hasta estaba mal planteada la lucha por parte del señor Gregorio Santos porque se estaba orientando a un tema del agua para Cajamarca, que no tenía nada que ver. Conga tenía que ver con el agua para la Amazonía, porque bajaba del agua al Marañón. O sea, si hablábamos de contaminación, ni siquiera estaba bien planteado el tema. Entonces, era una situación en la cual los que luchaban
y los que administraban la mina no tuvieron claras las variables. Después a Conga le vino un café grande que fue un grupo australiano que hizo un estudio muy enjundioso, incluso con focus group, una cosa muy detallada, y que le demostró que la marca de la mina estaba destruida, que era una marca que ya desde lo de Cerro Quilich y desde lo de Choropampa había sufrido, y bueno, y tú sabes bien, es como querer comprar leche Gloria cuando ya la marca se devaluó, ¿no es cierto? Entonces, lo digo porque me parece que es un ejemplo paradigmático, porque podría poner 50 más, pero creo que eso nos puede ayudar a comenzar la discusión. Es decir, a veces los errores que se cometen en la gestión social son bien difíciles de revertir, ¿no? Bueno, en el caso que tú comentas, Julio, hay un primer problema que es la ausencia de un ordenamiento territorial en nuestro país. Esencial, pero Creo te digo, política pública que déjame añadir, sí. disculpa que añada, es que lo siento muy vivo esto, ¿ya? Te cuento la anécdota muy breve sobre lo que dijo Nadine Heredia cuando yo le dije eso, en una reunión que tuvimos cuando yo trabajaba en el ministerio, con el ministro, con varias figuras. ¿Sabes lo que le dije? Le dije, ¿y por qué no vemos la planificación territorial para que las minas tengan su lugar asignado y la población tenga el suyo para la agricultura? ¿Sabes lo que me dijo? No, yo no creo en esas cosas. Ya le habían metido la idea, dijo, yo no creo en esas cosas, no sé para qué sirve eso. Esa fue su respuesta. Ante eso yo me callé porque era el esposo del presidente, ¿no? Pero te quiero decir que en ese grado, no hablemos de estupidez humana, pero de falta de formación, de criterio, puede incluir, ¿cómo se llama? Actuar los gobernantes, que es sobre el prejuicio, ¿no? Bueno, yo creo que el tema del ordenamiento territorial es una gran deuda que tiene el Estado peruano con las miles de comunidades que existen en el país y hubiera evitado precisamente conflictos como el en Conga y otros. Claro. Pero creo además que, digamos, este conflicto se hubiera evitado, el de Conga, pero también el de Choropampa y otros por el estilo, si es que las empresas actuasen con debida diligencia. Y con previsión, ¿no? Y con previsión. Es que la debida diligencia precisamente parte del hecho de que las empresas reconocen que sus actividades pueden generar impactos aun cuando, digamos, la empresa no los busque. Impactos negativos en los derechos económicos, sociales y culturales. Y por tanto, este concepto que se ha puesto, digamos, de moda, porque ya forma parte de un consenso global en el ámbito de Naciones Unidas y otros, parte del hecho de que las empresas tienen que hacer un mapa de riesgo en diversas dimensiones, en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en lo político. Y una vez identificados esos riesgos, tomar medidas preventivas. En caso las acciones de la empresa no pudiesen evitar el impacto negativo de sus operaciones sobre los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, tendrían que tomar medidas de remediación o de mitigación. Este es un enfoque que lo viene promoviendo Naciones Unidas, sí, claro, pero también la Unión Europea, y ya se ha incorporado en algunas normativas de países como Alemania, Francia y Noruega, hubiera evitado que un conflicto social, digamos como lo que tú has descrito, escale y la actividad empresarial pudiera ser viable, porque finalmente lo que se busca es que haya actividad económica, pero que ésta contribuya realmente al desarrollo amigable con la comunidad, social, ¿no? Amigable, pero que contribuya, claro, no solo que no genere impacto negativo, claro, sino que sume a la mejora de la calidad de vida de las personas. Y eso es una corriente de pensamiento, es un enfoque que venimos promoviendo diversas organizaciones de sociedad civil, porque consideramos que es la fórmula para garantizar que nuestro país pueda crecer económicamente, que es necesario, pero que este crecimiento no genere esos niveles de desigualdad. Tú señalabas al inicio de tu presentación que qué percepción puede tener alguien que gana un salario que le permite vivir con las justas frente a un empresario que tiene millones acumulados y que no tiene mayor reparo en que sus actividades generen algunos efectos adversos para las poblaciones. Entonces, eso lesiona la credibilidad que tiene el sistema democrático, pone en tela de juicio el sistema de justicia, aísla a las personas de la actividad empresarial, claro, afecta a las empresas en lo que es toda su reputación, y todo eso podría ser superable si es que las empresas entendiesen que hoy en día no pueden actuar, digamos, libremente sin aplicar el enfoque de debida diligencia, ¿no? Ahora, hay ejemplos exitosos, algunos los conozco yo, tú debes conocer también varios, ejemplos exitosos, ¿no? De minas que han entrado y han resultado, y han logrado entrar en la población. Siempre había pues sus jalones de oreja, de pelo, lo que tú quieras, pero, por ejemplo, Antamina. Antamina se adecuó a lo que pasaba en esa zona. Entonces tienes ahí un ejemplo en el cual ponen un mineroducto, quizás la gente no entiende lo que es esto, pero es un mineroducto, quiere decir un tubo a través del cual tú llevas el agua mezclada con el mineral
hacia la costa y no tienes que llevarlo en camiones. Es un ejemplo exitoso. O sea, tendrá problema de la moral de los municipios que se tiran la plata que ellos producen, pero vía el canon, pero definitivamente en cuanto se refiere a la propia mina, su explotación es racional y ha logrado. Incluso hubo un caso que a mí me pareció muy interesante, que mudaron 5.000 cactus que había encontrado en medio del desierto, que era una especie única de la zona, endémica. Los mudaron los 5.000 cactus a 4 o 5 kilómetros de distancia para que no pasaran los camiones, inadvertidamente malograran esto. Muchos detalles de ese tipo. Entonces, es un caso exitoso. El otro es Chinalco. Claro, el centro del Perú es muy distinto a otras regiones, porque es un lugar donde ahí más bien están esperando que llegue la minería, por la larga tradición minera, también de conflicto, pero una larga tradición minera que hace que la gente sepa el valor que tiene la minería, ¿no? Entonces Chinalco entró en medio de una negociación donde yo estuve presente con el gobierno regional de Junín en ese momento y tuvimos la experiencia con Monseñor Barreto también de trabajar una negociación muy compleja, porque el gran problema de la población era cómo se mudaba. O sea, el problema era que había que mudar Morococha a otra locación para poder hacer ahí el campamento y Morococha se vuelve parte de la mina porque es una zona en la cual hay extracción minera. Pues bien, para hacerlo breve, se hizo todo un proceso que fue por supuesto difícil, etcétera, pero se recurrió a cosas muy simples. Se llevó a las mujeres de todos los barrios de Morococha a que conocieran qué les parecían 3 modelos de casas que estaban ahí, antes de construir lo demás. Entonces vieron que para ellas, era clave la dirección del viento para secar la ropa. Era clave la dirección del viento para... Entonces cambiaron la dirección de las casas porque ellas les indicaron cómo querían que estuvieran ubicadas en relación al viento. Una cosa increíble. Bueno, pero eso ¿no? que tú señalas es clave, negociar. Exacto. Y uno no negocia cuando no considera al otro que está en su mismo nivel o que tiene los mismos derechos. Cuando no sucede esa relación horizontal, uno impone. Y eso es lo que ha pasado en muchos casos en nuestro país, que vienen empresas que creen que tienen la solución a los problemas del país y los imponen sin antes consultar, sin antes preguntarle a las poblaciones que se ven afectadas o se verían afectadas qué piensan de estas medidas. Y yo creo que eso es clave. En Antamina también tienen un sindicato muy importante cuyo secretario general es el secretario general de la Federación Minera de Trabajadores Mineros. Entonces ahí tenemos un interlocutor empresarial, un interlocutor laboral sindical que negocian y dialogan. Cuando eso pasa, las posibilidades de conflicto social o laboral se reducen porque las partes se sienten escuchadas, tomadas en cuenta y que sus posiciones forman parte de un proyecto que es, digamos, compartido. La empresa pone el capital, pone la infraestructura, los trabajadores ponen la fuerza de trabajo, hacen posible la productividad y rentabilidad de las empresas y se ven beneficiados. En esas ecuaciones tú vas a encontrar que hay un bajo nivel de conflicto. El conflicto nunca va a desaparecer porque somos sociedades heterogéneas que tenemos nuestros puntos de vista, nuestros intereses, pero hay que entender que para poder vivir, digamos, sin mayores sobresaltos, tenemos que dialogar y aceptar que tenemos intereses distintos, pero que pueden converger en algunos puntos. Sobre esos puntos hay que trabajar. Un elemento muy importante es, por ejemplo, lo que ha pasado con la Federación de Construcción Civil y Capeco, ¿no? A mí me parece una experiencia extraordinaria que la dirige Rudecindo Silva y la tenía el difunto Mario Guamán, fue uno de los impulsores de esto. Y resulta que ahí hay un acuerdo que ha funcionado a través de los pliegos de reclamos, que siempre ha sido pues, en materia de broncas, eran tradicionales las peleas, pero ante el acoso de las bandas que se habían infiltrado en construcción civil, crearon un sistema fuerte de sindicalización unido a un sistema muy fuerte de protección del empresariado. Y esto ha logrado cosas notables, reducir la incidencia de estas bandas que asesinaban a un dirigente por semana, y han logrado algo más importante, es una convivencia que lleva 20 años, no es poco tiempo, que es un buen ejemplo, claro. Muchos dicen inimitable en otros gremios porque los otros gremios están muy debilitados, pero precisamente lo que tú has dicho en Antamina es que esa interlocución laboral también es clave para que funcione la ecuación, ¿no? Lo de construcción civil es muy interesante, Julio, porque ellos han logrado y ya han cumplido 20 años de una negociación colectiva por rama de actividad. Que es distinta a otro tipo de negociación. ¿Podrías explicar la diferencia para que el público pueda entenderla? Hay dos tipos de negociación colectiva en el ámbito laboral. Uno de ellos es la negociación colectiva a nivel de empresa. Y otra es la negociación colectiva por rama de actividad, es decir, la organización sindical que representa el conjunto de los trabajadores de un sector, pongamos el caso de construcción civil, se sienta a dialogar y a negociar con su contraparte empresarial, que también la Capeco representa el conjunto de las empresas, y se ponen de acuerdo en un piso mínimo base que se va a cumplir en todas las empresas para evitar que en una se implementen prácticas desleales, de competencia desleal, reduciendo los costos del trabajo,
Y sobre la base de ese piso común a todas las empresas del sector construcción, ya cada obra puede negociar algunos aspectos adicionales. Y ojo, Eso está que funcionando. con la crisis, claro, está funcionando. Y ojo que con la crisis, construcción civil ha podido remontar situaciones muy difíciles. Hasta pactaron, por ejemplo, entre trabajadores y las empresas, cómo continuar en la pandemia, ¿no? O sea, creo que son ejemplos positivos. Bien, yo quería tocar el tema siguiente, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Las empresas que están ubicadas en el ámbito minero, que son muchas en el Perú, son empresas que encuentran ambientes de todo tipo. A veces hostiles, o como es en la región central, más favorables, o como ha sido el caso de Antamina, más favorables. O sea, hay aquí una hostilidad muy fuerte en el sur del país, motivada también porque ha surgido toda una capa de abogados que ganan mucho dinero, se aprovechan de la situación. Pero también hay un problema muy grave ahí, porque ahí había un error de base del gobierno peruano. O sea, no hay que olvidar que cuando se compra, Glencore compra esta mina, se produce una operación muy importante, 6.000 millones de dólares, y luego pasan a planificar la mina y hay una gran cantidad de trabajo que le dan a la gente, ¿no? O sea, llegan a tener, no me acuerdo cuánto eran, si eran 4.000, 5.000, 10.000, no sé cuánto, era una cifra monstruosa para la zona. Entonces se instala mucha gente que pone sus restaurancitos, negocios, etcétera. Y ya existe entonces todo un interés alrededor de la mina. Pero en ese proceso, la mina, que había estado mirando a los trabajadores, comete un error. ¿Cuál es? Y un error motivado por peruanos, varios de los cuales yo conozco, que es el error de no hacer el mineroducto. Como entraba en la administración china, estos peruanos, no voy a dar sus nombres, que los conozco a todos, pero ellos proponen suspender la construcción de lo que habían hecho en Antamina, que no hubiera un ducto con agua que lleve el mineral hasta un punto de embarque, que en este caso era en la cercanía de Arequipa, creo, no me acuerdo bien el lugar, pero era a un hub donde iba a llegar el mineral de todas las minas. Esa era la idea, empezando por esta mina tan grande de Apurímac. Y resulta que esa decisión la toman los chinos pues, porque se ahorraron 300 millones de dólares. Hoy día los chinos están gastando más o menos 1.000 millones solamente en todo lo que ha pasado. Entonces hay un tema aquí del alto costo que tiene decisiones del Estado, porque convencieron al Estado de esa decisión y esa decisión no le convenía. Los funcionarios que tomaron esa decisión crearon esta situación. ¿Cómo hacemos para que el Estado funcione mejor en cuanto a las decisiones de base que dan lugar a un proyecto minero? Bueno, digamos, las falencias del Estado son históricas y hay que trabajar, digamos, para fortalecer todas las instancias que tienen competencias en materia energética, en materia ambiental y demás. Pero creo, y regresando a un punto anterior, que si el Estado y las empresas hubieran actuado con la debida diligencia, que parte de 3 conceptos claves: prevenir, claro, proteger y remediar. Esto no es una idea que se me ocurre a mí, este es un consenso que ha logrado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año 2011, cuando se le encargó al profesor John Ruggie evaluar, identificar y formular principios rectores para la actuación empresarial. Es importante decir que esto se origina además en conferencias internacionales de las propias empresas. Hay una en Sudáfrica, que creo que es del 2008, 2007, que es histórica porque ahí empieza lo que se llama el groundwork, o sea, el trabajo de base para crear este sistema que en realidad se origina en el sector privado, por la cantidad de conflictos que estaban enfrentando, ¿no? Y Naciones Unidas absorbe eso y, como tú bien has dicho, lo ha vuelto parte de la tradición legal, ¿no? y de actuación institucional de Naciones Unidas, ¿no? Lo que pasa es que ya hace algunas décadas se ha tomado conciencia a nivel global de que las empresas, siendo importantes, tienen impactos, tienen impactos negativos. Y se viene discutiendo en el ámbito de Naciones Unidas la aprobación de un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos, que le otorga a las empresas las mismas responsabilidades que tienen los estados en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay empresas multinacionales que en muchos casos tienen más poder que los estados. Sí, claro, por supuesto. Entonces, Google es un buen ejemplo, ¿no? Google y otras más. Claro. Entonces, el consenso es que hay que ponerle parámetros, porque si no, esto se vuelve inmanejable. Eso se ha aterrizado en unos principios rectores que plantean que las empresas tienen que evaluar al máximo de los detalles cuáles podrían ser los potenciales impactos de sus operaciones. Y cuando identifican un potencial impacto, no quiere decir que se vaya a suceder, pero es una posibilidad, tienen que plantear medidas preventivas que, digamos, ayuden a la empresa a evitar conflictos como los que tú has mencionado. El caso de las Bambas es clarísimo, ¿no? Si la empresa china que se hizo de la mina hubiera anticipado que el cambio del mecanismo de cómo sacar el mineral hacia el hub, digamos, para luego exportarlo, iba a generar ese conflicto,
probablemente hubiera No hubiera invertido esos tomado 300 claro, millones y ahorita claro. estaríamos operando con las bandas. Así es. Pero no la vieron y nosotros desde las organizaciones que estamos impulsando que en el Perú se apruebe una norma de vía diligencia, lo que buscamos es precisamente evitar ese tipo de situaciones Bien. que tanto daño le hacen a las empresas, pero sobre todo a la sociedad peruana. ¿En qué estás ahorita en relación con los conflictos y en tu trabajo, Eduardo? Mira, ¿Cómo se vincula todo lo que estamos conversando ya? Casi vamos a terminar en breves momentos. ¿Cómo se vincula esto a la actividad profesional que en este momento realizas? Mira, la organización en la que yo trabajo, que es una ONG, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, participamos de un espacio más amplio que es la plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos. Y en estos momentos estamos promoviendo que en el Perú se discuta y eventualmente se apruebe una norma que regule la actuación de las empresas con relación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchas iniciativas y proyectos empresariales tienen dificultades para poderse concretar, que parten precisamente de un mal entendimiento de cómo es que se deben relacionar con las partes, digamos, interesadas. Pero el mismo Estado tiene que incorporar una normativa y una regulación que le dé funciones a las distintas instancias del Estado, llámese Ministerio de Ambiente, llámese Ministerio de Trabajo, Justicia, para que promueva este enfoque en las empresas, es decir, no dejarlas solas a las empresas. Pero hay un tema que va ¿no? con lo que tú dices, ¿no? Porque, digamos, puede ser la reforma legal, de hecho hay una cultura más favorable al cambio en esto, en los negocios en general, pero resulta que uno de los peores es el Estado, cumpliendo con sus derechos en ese terreno. El caso de Petroperú es un caso, claro, es una empresa que siempre le han pegado palo, no la dejan crecer, pero evidentemente también tiene una responsabilidad. Entonces yo lo que quería decirte es un cambio cultural que tiene que haber, ¿no? Es un cambio cultural. Yo soy uno de los más convencidos de que digamos, la economía y las relaciones que están relacionadas con la actividad económica no se van a solucionar solo con normas. Además, un cambio cultural no es traer a Bad Bunny, ¿no? Un cambio cultural es hacer que las personas comprendan la realidad de otra manera, ¿no? Y eso pasa por fomentar espacios de diálogo. Es decir, no nos podemos juntar solo cuando hay un conflicto. Tenemos que juntarnos permanentemente. El mejor ejemplo es la política nacional, ¿no? Permanentemente, ¿no? Sí, pues. Entonces, si las partes que conforman una sociedad no se conocen y se siguen guiando por prejuicios del empresario es malo, el trabajador es abusivo, es mañoso, el Estado es corrupto, ahí tú estás negando otros aspectos, digamos, de la realidad que no estamos viendo y que, digamos, se ven limitados por estos prejuicios. El Estado efectivamente está, digamos, penetrado por la corrupción, pero no todos los funcionarios son corruptos y hay sectores que realmente cumplen con su labor. Lo mismo con las empresas y lo mismo con los trabajadores. Sí, claro. Yo creo que hay que trabajar, digamos, en ese plano de acercarse, de escucharse, de pensar de manera conjunta cuáles son las medidas que nos van a beneficiar a todos. No solo la que me compete a mí, la que me va a traer beneficios a mí, sino la que puede contribuir también a que la otra parte con la que me relaciono todos los días se sienta a gusto, cómoda con la relación que se mantiene. Y creo yo que el enfoque de los derechos humanos y el enfoque de la debida diligencia empresarial que cada vez más se discute en nuestro país y en otros lados puede contribuir a ello. De hecho, ya hay experiencias que así lo demuestran. Bueno, las experiencias... hay que dejar de lado esa idea de que somos antagónicos y que no vamos a podernos poner de acuerdo. Eso es mentira. Las experiencias exitosas de la minería lo demuestran. Las pocas que hay, ¿no? O sea, que realmente son minas limpias, que han logrado entrar en las comunidades, que hay una armonía en el trabajo, que tienen su sindicato que funciona, hay la posibilidad de que los trabajadores defiendan sus derechos y hay una circulación, digamos, de la economía que ayuda a todos. Lamentablemente, el otro lado, que es el que hay que arreglar, tiene que ver más con el Estado. Porque si no creamos un paraíso en la empresa y el problema es que el Estado, por ejemplo, tienes un alcalde que se roba la plata, no se hacen los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un tema muy dramático, porque la gran cantidad de las obras que están paradas son provenientes de obras financiadas con el canon minero. Ojo, porque la empresa no tiene la labor del Estado, no tiene cómo supervisar, entrega la plata y se acabó. Y ahí hay un tema en el manejo de esas obras que es funesto para el país, funesto para las propias minas y funesto para los trabajadores y funesto para los comuneros, que finalmente no reciben el bienestar que la minería tiene que distribuir. Y ese es parte del problema, fuera de que no tengamos un sistema de fideicomiso quizás para el canon y otras cosas que son ya más complicadas, pero que deberían de haber para que haya estabilidad también, ¿no? Que ese ingreso transforme y no se vuelva más bien una barrera para el cambio, ¿no? Bueno, con el Estado, digamos, hay grandes tareas y desafíos, ¿no? Es importante que hayan funcionarios competentes, que conozcan la materia que se les encarga, pero también es importante que la ciudadanía
participe en la política, Claro, lógico. que fiscalice, que acompañe los procesos de participación ciudadana, por ejemplo, y que esté, digamos, permanentemente atento a lo que hacen sus autoridades. Lo que pasa en nuestro país, Julio, como tú debes saber, hay una gran desafección por la política que es comprensible, por cómo se han manejado las cosas en los últimos años, pero eso no es la solución que se requiere. Se necesita que los ciudadanos y las ciudadanas sean conscientes que el Estado somos todos, más allá que hayan autoridades que estén ocupando cargos. Que suena un poco bonito para mucha gente, como una idea, una frase no, ideal, no pero es veo clave. otra opción. Yo no veo otra opción, porque la otra es resignarse y dejar que el Estado, con esas limitaciones y déficit que tiene, y que la empresa hagan lo que han venido haciendo. Que un poco ha pasado, seguimos sufriendo las consecuencias. Bueno, yo creo que hay que trabajar el cambio cultural, hay que involucrar más a la ciudadanía con sus instituciones en los diversos ámbitos, lo local, lo regional, lo nacional, y eso pasa por un proceso de educación cívica también de la ciudadanía. ¿no? Claro que sí. Y además un proceso de cambio, como te decía yo, de sentido de pertenencia a la sociedad también, ¿no? ¿Cómo va a tener pertenencia a la sociedad o sentido de pertenencia a la sociedad gente que está muchas veces, como te decía, que las autoridades han robado y no han hecho ninguna obra? Y entonces está la mina al costado que está dando la plata a traer el canon y sencillamente el robo sigue. Eso me parece importante. Yo creo que, la verdad que así para terminar esto de una manera dramática, ¿no? El primer día que algún nuevo presidente llegue y meta presos a los alcaldes que roban, ahí voy a creer un poco más en la democracia. Por ahora no voy a invitar a políticos a este programa, es un poco radical, pero la verdad que creo que los políticos tienen que ser sometidos a una presión terrible para que cambien esos esquemas, ¿no? Sí, yo siempre le digo a las personas con las que converso, somos campeones en quejarnos, en señalar que hace mal. ¿Y qué hace uno para cambiar esa situación? Así es. Y ahí encuentro grandes interrogantes y muy poca gente se Acá me tienes, cuando yo debería estar ya retirado, gozando mis rentas, estoy acá sentado haciendo un programa para tratar de hacer algo alternativo, para que las nuevas ideas broten, ¿no? Pero es importante porque lo que se necesitan son discusiones públicas sobre estos temas, ¿no? Claro. Y que las personas que nos escuchan, que nos ven, puedan comprender que quedándose de vasos cruzados no se va a cambiar esta situación que nosotros encontramos, digamos, problemática. Entonces tiene que haber un mayor nivel de involucramiento desde lo que uno buenamente puede hacer, ¿no? Y yo creo que el espacio local es un primer ámbito donde se pueden involucrar los ciudadanos y ciudadanas, y luego necesitamos partidos políticos en serio, que realmente representen los intereses de la población y que no sean, pues, franquicias de aventureros que quieren hacerse del Estado como botín, ¿no? Creo que es muy importante lo que hemos dicho hoy día, porque es en realidad no llorar sobre la leche derramada, sino tratar de hacer algo. Te agradezco muchísimo, Eduardo, un gusto haberte tenido conmigo acá. Gracias. Amigos, la tarea del Perú es una tarea de todos los ciudadanos, y es una tarea en la cual hay que involucrar a tu comunidad, a tu pueblo. Ustedes me están escuchando en 40 ciudades del país y saben a qué me refiero. A la falta de voluntad colectiva para cambiar las cosas. Cada uno cree que puede resolver el problema haciendo su propia y personal trampita para conseguir algo más de dinero o lograr un beneficio. Hay que cambiar de actitud. La actitud tiene que ser cómo sirvo a mi país y a mi comunidad y a la gente que está conmigo para sobre eso lograr que mi familia progrese. Y creo que gran parte del problema del Perú está ahí, está en ese secreto que es optar por un cambio en el cual nosotros seamos los protagonistas. Con ustedes vuelvo en la próxima edición de Sin Flor.